Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la Corporación Educativa San Joseph. Les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante dentro de nuestro curso. El tema que les propongo el día de hoy se relaciona mucho con temas anteriores. Ya estamos pues concluyendo con el tema de hoy, eh, la temática de oraciones compuestas subordinadas. Recuerden que ya hemos trabajado anteriormente oración compuesta subordinada adjetiva y oración compuesta subordinada sustantiva. El día de hoy vamos a hablar de oraciones compuestas subordinadas adverbiales. Para eso te presento esta diapositiva, la cual ya me he tomado el, el atrevimiento de ir avanzando, ya que en la parte superior te mostraba proposiciones y enlaces. Y yo te proponía una actividad de unir. Pero como no podemos interactuar, he tomado esta iniciativa. Entonces, ya he formado las oraciones compuestas y te las leo y te las presento a continuación. Número uno, desarrollen los ejercicios como nos enseñó el profesor. Si te das cuenta, hay dos proposiciones. La primera, desarrollen los ejercicios y sería la proposición principal. Y la segunda, como nos enseñó el profesor. Como nos enseñó el profesor sería la proposición subordinada. Ahora, se habla de proposiciones porque cada proposición tiene su verbo conjugado. El verbo en la proposición principal sería desarrollen y en la proposición subordinada sería enseñó. Por lo tanto, estamos frente a una oración compuesta. Ahora, lo que está dentro del paréntesis, repito, es la proposición subordinada. Es aquella proposición que no se entendería por sí sola. Esta proposición subordinada está encabezada por un como. El como es el nexo, es la conjunción, es el enlace. Toda esta proposición subordinada, como nos enseñó el profesor, yo lo puedo mentalmente reemplazar por así. Así es un adverbio y es un adverbio de modo. Por lo tanto, aquí, jóvenes, en la número uno, están frente a un ejemplo de oración compuesta subordinada adverbial de modo. Número dos, se entregarán los certificados si asisten a la charla todos los días. Proposición principal, lo que está fuera del paréntesis, se entregarán los certificados, ya que es comprensible por sí misma. Tiene su verbo conjugado que es entregarán. Si asisten a la charla todos los días, es la proposición subordinada, la cual debo estar encerrando en paréntesis. Tiene verbo conjugado como asisten y está encabezado por sí. Si tú y yo nos damos cuenta, repasamos el catálogo de conjunciones, nos damos cuenta que el sí es una conjunción condicional. En este caso, la proposición encerrada en paréntesis no se puede reemplazar por un adverbio. Solamente nos da idea de que esto es una condición. Entonces, indica un tipo de circunstancial, es el circunstancial condicional. Entonces, en la número dos, jóvenes señoritas, estamos frente a una oración compuesta, subordinada, adverbial, condicional. Número tres, te estaré escuchando aunque no te pueda ver. Te estaré escuchando aunque no te pueda ver. Seguramente te estás recordando de la letra de una canción, la canción de Alex Ubago, es una baladita para todos esos enamorados. Pero en ese título de la canción les puedo decir que estamos frente a una oración compuesta subordinada adverbial, porque hay una proposición principal que es te estaré escuchando y tiene su verbo conjugado, estaré escuchando. En la proposición subordinada sería a partir del aunque no te pueda ver. Aunque no te pueda ver también tiene su verbo conjugado que es pueda ver, encabezado por el aunque, y el aunque, si repasamos el catálogo de las conjunciones, el aunque es una conjunción concesiva. Esta proposición subordinada, por lo tanto, sería una proposición subordinada adverbial concesiva, ya que esta proposición no puede sustituirse mentalmente por un adverbio, solamente indica un circunstancial de concesión. 4. Iré con él a donde me diga. En este caso, también encontramos dos proposiciones. Proposición principal, iré con él, tiene su verbo, iré. Y la proposición subordinada, a donde me diga, verbo de esta proposición subordinada, diga, y está encabezado por el a dónde. El a dónde es un tipo de locución adverbial que indica lugar. Ahora, esta proposición subordinada, a donde me diga,
sí puede sustituirse por un adverbio. Y ese adverbio que sustituye a esto que está encerrado en paréntesis sería el ahí. Entonces yo podría decir, iré con él ahí. Ahí iré con él. Entonces estamos frente en la número 4 a una proposición subordinada adverbial de lugar. Entonces, en algunos casos, las proposiciones subordinadas se pueden reemplazar, sustituir por adverbios, y en otros casos no. Pero si es que no se sustituyen por adverbios, entonces dan la idea de algún tipo de circunstancial. Jóvenes señoritas, está de más decirte que el tema del día de hoy, que te presento a continuación, es oración compuesta por subordinación adverbial. Punto 1, definición. Las oraciones compuestas subordinadas adverbiales son aquellas que presentan dos o más proposiciones, eso ya lo sabemos. Cada proposición tiene su verbo conjugado, eso también ya lo sabemos. Existe proposición o proposiciones subordinadas que dependen de la proposición principal, eso también ya lo sabemos porque estamos frente a las oraciones compuestas subordinadas. Y luego dice, las proposiciones subordinadas cumplen la función de un circunstancial o pueden, si no, sustituirse por un adverbio o por una locución adverbial. Ah, ya, eso es lo nuevo. Por eso que se llaman subordinadas adverbiales. Y, por último, la proposición subordinada va generalmente encabezada por un nexo subordinante de tiempo, de lugar, de modo, de consecuencia, de causa, de finalidad, de condición y de concesión. Demostración. Toda esta teoría, todas estas letras, tenemos que demostrarlas en un ejemplo. Aprendo más cuando relaciono la teoría con mis experiencias. En este caso, aprendo más es una proposición principal. Yo aprendo más. Ese yo puede ser un sujeto tácito, por lo tanto, aprendo más es una oración simple que tiene sentido completo. Ahora, cuando relaciono la teoría con mis experiencias, esa sería una proposición subordinada que carece de significado propio, ya que si no se manifiesta la proposición principal, lo que acabamos de mencionar hace un momento no tendría valor, no tendría significado. Así que esa es la proposición subordinada y va dentro de paréntesis. Ahora, fíjate, tiene verbo, por supuesto. Está encabezada por un cuándo. Ah, está encabezada por el cuándo. Entonces, toda esa proposición subordinada me da idea de tiempo. Entonces ahí dice cuándo. Y yo toda esa proposición subordinada la puedo reemplazar por un adverbio mentalmente. Yo puedo decir aprendo más ahora. Ahora aprendo más. Entonces, esta proposición subordinada adverbial que está encerrada en paréntesis sería de tiempo. Jóvenes, señoritas, hemos aplicado y hemos encontrado respuesta a todo lo que se describió en la definición. A continuación te muestro la clasificación. Tenemos dos grupos, ¿ya? Grupo A, grupo B, algo así como tu salón el A y tu salón el B. A ver, dentro del grupo A tenemos tres tipos o tres clases. Número 1, bueno, y antes de decirte que se llaman propias, ¿ya? El grupo A se llaman propias porque la proposición subordinada sí se puede sustituir, sí se puede reemplazar por un adverbio. Quiere decir que la proposición subordinada mentalmente la vas a reemplazar por un adverbio. Primer tipo, primera clase, proposición subordinada adverbial de tiempo. La PS, ya sabes qué significa PS, indica el tiempo en el que se desarrolla la acción del verbo principal y puede sustituirse por el adverbio ahora, o si no, por pronto, o si no, por después, etc. La PS está encabezada por nexos o locuciones como cuando, mientras, cada vez que, desde que, en tanto que, hasta que y después de. Por ejemplo, la educación mejorará cuando cada uno defina bien sus prioridades. Bueno, tenemos la proposición principal, educación mejorará, y la proposición subordinada, cuando cada uno defina bien sus prioridades, sería la proposición subordinada que va dentro de paréntesis. Cada proposición tiene su verbo conjugado. Ahí tú lo estás viendo. Ahora, la proposición subordinada es reemplazable por un adverbio, ya que estás dentro del grupo de las propias y las propias sí se reemplazan por adverbios. Entonces, todo esto tú lo puedes reemplazar por pronto. Y pronto es un adverbio. Yo te pregunto, ¿pronto es un adverbio de qué? Ah, pronto es un adverbio de tiempo. Entonces, joven señorita, estás frente a una proposición subordinada adverbial de tiempo. Siguiente.
2. Proposición subordinada adverbial de lugar. La PS indica el lugar donde se ejecuta la acción del verbo principal y puede sustituirse por el adverbio aquí o si no ahí. La proposición subordinada está encabezada por nexos o locuciones como el dónde, a dónde, junto o el a dónde separado y el por dónde. Ejemplo, nosotros iremos de excursión a donde nos recomiende el comité de turismo. En este caso, tenemos la proposición principal, nosotros iremos de excursión, es comprensible por sí solo, y la proposición subordinada vendría a partir de la a donde nos recomienda el comité de turismo, sería la proposición subordinada, encabezada por el a dónde. Entonces, eso ya lo sabíamos, ¿no? Estaba encabezada por un nexo o locución, entonces este de acá es un nexo. Ahora, toda esta proposición subordinada se puede sustituir o reemplazar por un adverbio. El adverbio es ahí. Entonces, mentalmente diríamos, nosotros iremos de excursión ahí. Ahí iremos de excursión. ¿Te das cuenta? Entonces, esta proposición subordinada que está en paréntesis se llama proposición subordinada adverbial de lugar. Número 3, y la última que está dentro del grupo de las propias, la última que puede ser reemplazada por un adverbio, la proposición subordinada adverbial de modo. La PS expresa el modo o la manera en que se desarrolla la acción del verbo principal y puede sustituirse por el adverbio así. O sea, toda esa proposición subordinada de modo es reemplazable por el así. La PS está encabezada por nexos o locuciones como si, según y según qué. Por ejemplo, podremos lograr el campeonato, señores, según cambiemos nuestra mentalidad. O sea, ¿cómo vamos a lograr ese campeonato? ¿Cómo podemos lograr el campeonato? Según cambiemos nuestra mentalidad. Ya, esa es la proposición subordinada, la que está en paréntesis. Tiene en verbo cada proposición. Y fíjate, ¿quién encabeza la proposición subordinada? Según, allá. Entonces, toda esa proposición subordinada, según cambiemos nuestra mentalidad, yo lo puedo sustituir por el así. Y así es un adverbio de modo. Entonces, mentalmente yo podría decir así. Podremos lograr el campeonato así. Así podremos lograr el campeonato. ¿Te das cuenta? Entonces, esa proposición subordinada es de modo. Ahora pasamos al otro grupo, a la otra sección, como yo te decía. Ya hicimos el A, propias, las que son sustituibles, las PS son sustituibles por adverbios. Ahora pasamos al otro grupo que se llaman impropias, y será lo contrario. Aquí la PS no puede sustituirse por un adverbio. Solamente nos da idea de un circunstancial. Número 1, proposición subordinada adverbial de consecuencia. La PS expresa la consecuencia o la deducción de lo dicho en la proposición principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como por lo tanto, por consiguiente, tanto, tan, pues, luego, entre otros. Ejemplo, se donó tablets y laptops. Por consiguiente, 2.000 estudiantes se beneficiarán. Allá. Proposición principal, se donó tablets y laptops. Eso se entiende. Ahora, lo que va dentro del paréntesis. Por consiguiente, 2.000 estudiantes se beneficiarán. Todo esto sería una proposición subordinada que está con verbo, también la principal tiene verbo, y está encabezada por consiguiente. Y aquí, por consiguiente, era un tipo de nexo, o mejor dicho, locución que encabezaba a la proposición subordinada. Entonces, todo esto yo no puedo reemplazar por un adverbio. No, no es sustituible por adverbio. Solamente queda claro que esto es un circunstancial de consecuencia. Por eso que estamos frente a una proposición subordinada adverbial consecutiva. Pasamos a la número 2, proposición subordinada adverbial de causa. La PS manifiesta una causa que se desprende de la proposición principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como porque, ya que y por razón de que. Ejemplo, Elizabeth estaba triste, proposición principal, tiene verbo conjugado, porque no había logrado su ascenso en la empresa. Todo esto es una proposición subordinada que tiene verbo conjugado y está encabezado por el porque. Todo esto de aquí que está encerrado en paréntesis me da idea de un circunstancial
causal, de causa, porque manifiesta la causa que se desprende de la acción principal. Entonces estás frente a una proposición subordinada de causa. Número 3. Proposición subordinada adverbial de finalidad. La PS indica la intencionalidad con que se produce la acción del verbo principal. La PS está encabezada por un nexo o las locuciones para qué, a fin de qué, con el objeto de. Ejemplo, debemos comprar productos peruanos para que se reactive nuestra economía. Proposición principal, verbo principal, se entiende por sí solo. Ahora, para que se reactive nuestra economía, esta es una proposición subordinada que está con verbo y que está encabezada con el para qué. El para qué está manifestando una intencionalidad. ¿Para qué tenemos que comprar productos peruanos? Para que se reactive nuestra economía. Eso es proposición subordinada adverbial de finalidad, ya que esto no se puede sustituir por adverbio, pero da idea de circunstancial de finalidad, propósito. Muy bien. Siguiente, proposición subordinada adverbial condicional. La PS expresa una condición para el cumplimiento de lo dicho en la proposición principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como el sí, cuándo y cómo. Ejemplo, reprobarás la materia, como sigas sin poner atención en clase. Es como una advertencia o amenaza. Vas a reprobar lenguaje, como sigas portándote mal, como sigas faltando a clases, como sigas no asistiendo a la asesoría. ¿Te das cuenta? Entonces, esto de aquí es una proposición principal, verbo principal, esta es una proposición subordinada, que está con verbo, ahí está el verbo en forma de perífrasis verbal, verbo subordinado, y está encabezado por el cómo. Ya sabes que el cómo es un nexo o locución de las adverbiales condicionales. Además, te das cuenta que esta proposición subordinada es una condición amenazante. Entonces, proposición subordinada adverbial condicional es el ejemplo que hemos manifestado. 5, y la última, proposición subordinada adverbial concesiva. La PS expresa una dificultad. Allá es concesiva porque manifiesta dificultad. Inconveniente u objeción para lo dicho en la proposición principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como el aunque, a pesar de, o si no, a pesar de que, cuando, así, así como y si bien. Ejemplo, el niño siguió con su berrinche. Es una proposición principal, se entiende como una oración simple, verbo principal siguió. Y la proposición subordinada es lo que está encerrado en paréntesis, a pesar de que sus padres lo regañaron. A pesar de que sus padres lo regañaron, no se entiende, entonces sería subordinado, por eso que va en paréntesis. Tiene verbo conjugado regañaron y está encabezado por a pesar de que. Y hemos manifestado que el a pesar de que es un nexo o locución de las concesivas. Esto no se puede sustituir por un adverbio, entonces da idea de un circunstancial. Entonces, esto es una proposición subordinada adverbial concesiva. Jóvenes y señoritas, eso sería todo. Sin embargo, tenemos asesoría el día de hoy y por favor yo te voy a rogar que ingreses puntualmente y que con la ficha que he enviado al grupo ya impresa, o si no vas a tener que transcribir los ejercicios que te propongo en esa ficha. Muchas gracias por todo. Hasta luego.